Bueno, ya vamos a comenzar, ya sé. Sí. Debo comenzar, después de darle la bienvenida y agradecerles mucho su presencia a última sesión de diálogos corporativos, en el que vamos a analizar un tema que luego puede resultar medio árido, pero que creo yo que tiene mucha trascendencia práctica en el aspecto de las formas de financiamiento de una sociedad anónima. Debo en primer lugar comenzar dando crédito de este tema a una exalumna de la facultad que hizo su tesis sobre este tema y que resultó una tesis muy brillante, muy interesante, y que de ahí el licenciado Luis Gerardo Martínez y a mí, que estuvimos como sinodales en su examen, nos pareció que podía rescatarse muchos de estos temas para tratarlos pues, entre profesionales de derecho corporativo como ustedes, y que pues juntos exploráramos cómo se aplica este tema en la vida real. Antes de entrar al tema, bueno, la tesista se llama Priscila Treviño Madero. No sé si a lo mejor nos está escuchando, no sé si alguien está colgado de allí. Tres, a lo mejor Priscila ya está escuchando, porque le dije, te voy a dar crédito, pues es tu tesis, y ella fue la que hizo la investigación de un tema muy interesante. Para más o menos redondear el tema y aterrizarlo en por qué me parece que es un tema relevante, vamos a comenzar con este caso práctico para ver si nos podemos entender cómo aplica este famoso derecho de suscripción preferente. Vamos a pensar en una SA que tiene una estructura de capital social de 50,000 pesos, que tiene 50 acciones, por lo tanto el valor nominal de las acciones es de 1,000 pesos, tiene dos socios, un socio tiene 40 acciones, por lo tanto representa el 80% del capital social, y el otro socio representa 10 acciones. Ese es un caso real que resultó ahí y que tiene, digamos, en la vida real resultó que este socio, es decir, se trata de un inversionista extranjero que hizo una inversión en México, y entonces a un socio mexicano buscó un socio mexicano para que le operara el negocio y le ofreció darle el 20% de la empresa, y los instrumentaron de esta manera. Y este socio mexicano pues era el que efectivamente operaba el negocio como director general de la empresa, era empleado del negocio, además de ser accionista de la sociedad. Después de un buen tiempo de operar el negocio, el capital contable del negocio llegó a tener 20 millones de pesos. Por lo tanto, si hacemos la operación del valor contable de la acción, si dividimos el capital contable entre el número de acciones, era de 400,000 pesos por acción. El patrimonio del socio A era de 16 millones de pesos y del socio B era de 4 millones de pesos. Aquí sí nos estamos entendiendo todos hasta dónde estamos, ¿verdad? Entonces resulta que después de algún tiempo de haber operado el negocio y de haber llevado, más o menos habían pasado 10 años, y de que el socio mexicano había llevado a la sociedad, digamos, a tener 20 millones de pesos de capital contable, se pelea y dice, oye, pues, ¿sabes qué? Yo ya me voy, y renuncia, y desde el punto de vista laboral renuncia en su calidad de director general y demás, y se va. Pasa un año, 2 años, y regresa con el socio y le dice, oye, pero pues también soy accionista, ¿verdad? Pues mira, vamos a negociar, págame mi 20% que tenía al valor contable de lo que yo llegué a hacer junto contigo en esa época. No me importa cuánto valga ahorita, que tú ya has hecho mal, lo que valía en ese entonces. Pero resulta que en ese ínter, este socio, seguramente asesorado por algún buen abogado corporativo, no sé qué tan bueno, le sugirieron, bueno, hoy vamos a diluir a este socio. Entonces, celebraron una asamblea ordinaria de accionistas, yo tengo los papeles ahí, es repito, un caso real. Celebraron una asamblea para aumentar el capital social en la parte variable. Se aumentó el capital social en 331,000 pesos mediante la emisión de 331 acciones con valor nominal de 1 peso. Una vez que se decretó el aumento, como dice el artículo 132 de la Ley de Sociedades, se publicó en el periódico oficial del Estado, todavía en aquel entonces, todavía no estaba este famoso sistema electrónico, se publicó el aviso del derecho de preferencia para que los socios tuvieran derecho a suscribir las acciones que se estaban emitiendo en la proporción que tenían,
Entonces, pues como este socio evidentemente nunca supo que se había celebrado la asamblea y mucho menos revisó el periódico oficial del Estado para revisar que había un aviso de aumento de capital, de derecho de preferencia, entonces en primera vuelta el socio A suscribió 265 acciones, en segunda vuelta, como no fue el socio, su socio, pues dijo, bueno, las acciones que sobren las suscribo yo mismo, que eran las 66 acciones restantes, y por lo tanto el socio A pasó a tener 371 acciones, que representaban entonces el 97.37%, el socio B se quedó con sus 10 acciones, pero que de tener el 20%, pues representan ahora el 2.63, y dijo el socio, ah sí, pues te toca, de los 20 millones que tenías, el socio B, ¿verdad?, creía que le tocaba el 20%, y pues no, resulta que le tocaba el 2.63%, porque ya había habido una dilución que lo llevó a tener el 85%, que lo llevó a tener el 2.63%. El valor contable seguían siendo 400,000, pero el patrimonio del socio A, ya en relación al capital contable, se fue a 19 millones, el patrimonio del socio B se redujo a 526,000 pesos, lo que originalmente se suponía que tenía 4 millones de pesos. Entonces, y fíjense cómo el socio A, invirtiendo 331,000 pesos, incrementó su patrimonio en 3,143,000 pesos, es decir, 9.49 veces. No sé si me expliqué el planteamiento del problema. Digo, para poder analizar algo que decía ahorita es medio abstracto y pareciera ser así medio árido el derecho de preferencia, cómo se materializa en un aumento de capital social y cómo las normas en el derecho mexicano no prevén mecanismos de protección de los socios, particularmente de los socios minoritarios, que se puede prestar a algo que formalmente nadie podría alegar que estuvo mal hecho esto formalmente, porque se celebró la asamblea, se publicó la convocatoria, pues no fue el socio que tenía el 80%, pues tenía la mayoría, había quórum, acordó el aumento de capital social, se decretó el aumento, se publicó el aviso del derecho de preferencia en el periódico oficial, se esperó los 15 días que marca el artículo 132 y hasta después de que el socio B no apareció, pues yo qué culpa tengo, bueno, pues suscribo las que sobran, entonces lo diluí hasta que tenía en este caso el 2.63%. No sé si hasta aquí estamos entendiendo todos lo mismo. En este tema el objetivo era... Entonces, para que nos oigan las no sé cuántas personas ya nos están viendo. El objetivo en este tema era diluir al otro socio. Sí, ese era el objetivo. O era financiar a la empresa. No, porque pues evidentemente 331,000 pesos no le significaban nada financieramente a la sociedad. Okay. Porque fíjate, la única regla que existe en el derecho mexicano para los aumentos de capital social es que las acciones no se emitan por debajo de su valor nominal. No hay un techo, es decir, podrían haberse emitido a más de su valor nominal, pero en este caso el objetivo evidentemente era diluirlo. Es decir, el objetivo evidentemente, y se quedó corto porque pudo haber sido más, sí, pero lo pudo haber diluido más. Okay. Sí, evidentemente sí ese era el objetivo. Y es en donde creo que podemos llamar la atención en este análisis de ver, bueno, cuáles son como los mecanismos de protección que en el derecho mexicano existen para proteger a los socios en los casos de aumentos de capital social. Y eso es lo que pretenderíamos analizar ahorita juntos, este famoso derecho de suscripción preferente. El derecho de suscripción preferente se conceptualiza como la facultad que se le concede a los socios en los casos de aumentos de capital social para suscribir un número de acciones nuevas proporcionales a las antiguas. Este es un derecho que tienen los socios y que tiene una naturaleza, fíjense, esto es importante, una naturaleza que se le llama como una naturaleza mixta, porque tiene como de dos aspectos. Es un derecho que tiene como objetivo que los socios mantengan el mismo status quo que tenían en la sociedad. Si yo tenía el 10% de la sociedad, tengo derecho a, después del aumento, a mantener mi mismo 10%.
y en ese sentido es un derecho corporativo porque me permite tener el mismo nivel de influencia que tenía antes del aumento. Entonces, si algún derecho, por ejemplo, yo tenía en relación al porcentaje de participación que tenía en la sociedad, lo puedo seguir manteniendo después del aumento. Si tenía derecho, por ejemplo, a nombrar un consejero porque tenía el 10%, después del aumento mantengo mi mismo derecho a nombrar un consejero porque puedo mantener mi mismo 10% y no me diluyo. Ese es el objetivo del derecho de preferencia. Y por otra parte también es un derecho patrimonial porque para su ejercicio se requieren nuevos recursos que el socio inyecte a la sociedad. Ahorita vamos a ver la funcionalidad del derecho de preferencia. También se le conoce como un derecho abstracto versus un derecho concreto, porque el derecho de preferencia lo tienen a priori todos los socios por el hecho de ser socios, pero se concretiza hasta que se decreta el aumento. Es decir, el derecho de preferencia no nace sino hasta que hay un aumento de capital social que se decreta, y en ese momento entonces nace el derecho de preferencia para suscribir las acciones que se emitan con motivo del aumento de capital social. Estamos hablando de una SA, aunque las mismas reglas podríamos decir que aplican a la SDRL, porque hay un artículo similar al 132, que es el 72 de la Ley de Sociedades para la SDRL. Esto es bien interesante, fíjense, en una tesis aislada, pero no deja de ser interesante, que en una tesis aislada, un tribunal reconoce al derecho de suscripción preferente como un derecho, dice, especial que la ley les confiere, dice, y que no puede ser desconocido por la Asamblea, ya que un acuerdo de este tipo contravendría una disposición de orden público. Fíjense que cómo la jurisprudencia ha reconocido a este derecho como un derecho de orden público. No, por lo tanto, que eso se trata de un derecho que no se le puede desconocer a los socios ni anticipadamente y ni siquiera por acuerdo mayoritario. Es decir, pensemos en una asamblea, supongamos que todos nosotros seamos accionistas de una SA y que todos ustedes representen el 80% del capital social y yo represente el 20%, y que ustedes acuerdan un aumento de capital social y digan, y se suprime el derecho de preferencia. Y yo digo, espérame, yo sí quiero suscribir las acciones que se emiten con motivo del aumento para mantener mi mismo 20%. Y ustedes dicen, pues no, pero por acuerdo mayoritario del 80% se suprime el derecho de preferencia y tú ya no tienes derecho de preferencia, porque todas las acciones que se van a emitir se las vamos a dar a un tercero o se las vamos a dar a uno de nosotros, y no va a haber derecho de preferencia. Bueno, la jurisprudencia dice, eso no se vale. Es un derecho de orden público que solamente el socio lo puede renunciar. Evidentemente yo puedo, como cualquier derecho, pues yo puedo renunciar a mi derecho, ¿verdad? Porque se trata de un derecho privado, pero no lo puedo renunciar ni tampoco anticipadamente. O sea, no se vale que anticipadamente, por esa naturaleza abstracta, que se diga que los estatutos digan, los socios en esta sociedad no tendrán derecho de preferencia. Pues no, porque ese es un derecho que no nace, repito, hasta que se decreta el aumento, no antes, y por tanto no se puede renunciar anticipadamente al derecho. Mande. Estaba leyendo un artículo para sociedades de responsabilidad limitada. El 72. Sí, donde sí habla de la posibilidad de suprimir. Sí, no, y ahorita justamente eso es lo que vamos a analizar ahorita, porque este tema nació justamente por la reforma a la Ley de Sociedades, que permite precisamente el negar el derecho de preferencia también en las SA, porque ahora el 91 fracción séptima también lo permite para la SA. Eso es justamente un tema que vamos a tocar ahorita. Entonces hasta aquí pues vamos viendo ese tema de la naturaleza. El otro tema es la funcionalidad. Bueno, ¿cuándo aplica el aumento? ¿Cuándo aplica el derecho de preferencia? Como ustedes saben, el derecho de preferencia aplica en los casos de aumento de capital social. Ya que tienes ahí tu ley, si nos ayudas a leer el 132, por favor. Te paso el micrófono. Aunque aquí sí te oímos, no te oyen los que están en sus oficinas, quizás escuchando. 132. Sí. Los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los 15 días siguientes a la publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía del acuerdo
acuerdo de la Asamblea sobre el aumento del capital social. Muy bien, entonces fíjate cómo el 132, como el 72 para la SRL se refiere a aumentos de capital social, pero no distingue el tipo de aumento. En sociedades mercantiles, particularmente, si vamos para hacer el análisis en una sociedad anónima, existen dos tipos de aumentos de capital social, aumentos que llamamos reales y aumentos que llamamos nominales. Los aumentos reales son cuando el aumento al capital social va junto con un aumento en el patrimonio social, ya sea porque los socios inyectaron nuevos recursos o porque un tercero inyectó nuevos recursos. Un aumento nominal implica un aumento en la cifra del capital social sin que necesariamente aumente el patrimonio, más bien sin que aumente el patrimonio. Por ejemplo, típicamente la capitalización de utilidades. Bueno, o sea, se capitalizan las utilidades, se aumenta el capital social, pero no se aumenta el patrimonio, porque esas utilidades ya estaban en la panza de la sociedad, ¿verdad? ¿Cuándo opera el derecho de preferencia? En los aumentos reales. En los aumentos nominales no hay derecho de preferencia. Cuando se aumenta el capital social por capitalización de utilidades, de primas, de superávits por revaluación de activos, como dice el 116. El 116, fíjense cómo utiliza un verbo distinto al 132. El 116 dice, solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto. Dice, y aquellas que se entreguen, ¿ahí tienes la ley? Sí. A ver, ¿cómo dice? Solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto y aquellos que se entreguen a los accionistas según acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria. Exacto. Aquellas que se entreguen, fíjense cómo el verbo es distinto, aquí no habla de suscribir acciones. Las acciones que se entreguen, cuando se emiten nuevas acciones por virtud de la capitalización de utilidades, de primas o de cualquier otra partida del capital contable, esas acciones se emiten y se entregan en forma automática a los accionistas. No hay derecho de preferencia porque los socios no tienen que desembolsar nada para recibir esas acciones, se les entregan automáticamente. De hecho, podría haber un aumento en el capital social por capitalización de utilidades, por ejemplo, sin que hubiera una nueva emisión de acciones, simplemente aumentando el valor nominal de las acciones, o si no tuvieran valor nominal, incluso sin emitir nuevas acciones. Pero cuando se emiten nuevas acciones, que esta es típicamente la operación que hacen muchas empresas públicas de dar lo que se llaman unos dividendos en acciones, lo que hacen es capitalizar las utilidades, emitir nuevas acciones, y entonces esas acciones les corresponden a los socios en la misma proporción que tenían, sin que tengan que hacer nada por suscribirlas, no tienen que llevar a cabo ningún acto más que recibirlas. Por eso dice la ley, aquellas que se entreguen como resultado de la capitalización de utilidades, de primas, etcétera, como dice el 116. Entonces el derecho de preferencia solamente opera en los casos de aumento real. En los casos de aumento nominal no hay derecho de preferencia. Me tocó ver hace muchos años un caso que era muy interesante. Se trataba de una adquisición de una empresa. Alguien iba a comprar una SA que tenía originalmente 10 socios. Se había originalmente constituido con 10 socios, donde cada uno tenía el 10%. Por alguna razón histórica, estoy hablando de un caso también que sucedió hace muchos años, pero por alguna razón histórica, entre estos 10 socios llegaron a un acuerdo entre ellos con el tiempo de que un solo socio, un socio les iba a comprar a los demás socios su participación. Y alguien les sugirió, también con alguna de esas ideas brillantes que de repente se ocurren, ¿verdad? Alguien sugirió, dijo, mira, es muy sencillo, ya llegaron a un arreglo, ¿a cuánto les vas a comprar? Sí, ya llegamos a un arreglo, mira, ¿hay utilidades? Pues sí, hay utilidades, vamos a capitalizarlas. Y las acciones, y en el acta de asamblea vamos a decir que los socios renuncian a su derecho de preferencia, para que todas las acciones que les toquen a esos otros 9 socios se le entreguen nada más a un socio. Y entonces, por lo tanto, al entregar, ¿qué pasaba con los otros 9 socios? Pues se iban diluyendo, porque cada año hacían la misma operación con las utilidades, las capitalizaban, les entregaban las acciones a un socio y los otros socios se iban diluyendo. Pasaron muchos años, de tal forma que estos otros socios ya tenían una participación ínfima en el capital social, porque pues el otro socio había crecido y tenía el 99%, no sé cuánto, y los otros 9 socios ya no representaban nada. A la hora que quiso vender
el socio mayoritario en su empresa. Oye, ¿tú cómo te hiciste del 90 y tantos por ciento si aquí los papeles dice que tenías el 10 y luego cómo llegaste a tener el 90 y tantos? Ah, pues fuimos capitalizando, los socios renunciaron a su derecho de preferencia y por lo tanto pues a mí me tocaba recibir esas acciones. Oye, pues no podían renunciar a un derecho que no tenían, porque esas acciones ya las tenían ganadas, digamos, déjenme ponerlo de esa manera, en las reservas, en las utilidades que la sociedad iba teniendo. Por lo tanto, no operaba el derecho de preferencia. Lo que ahí había era una contingencia fiscal terrible, porque habían estado teniendo enajenaciones de acciones sin que tuviera ningún efecto fiscal eso, ¿verdad? Entonces, pues para atrás los filtros, ¿verdad? Porque eso ahí no hay derecho de preferencia. El derecho de preferencia solamente opera en los casos de aumentos reales, es decir, cuando los socios van a inyectar nuevos recursos o un tercero va a inyectar recursos a la sociedad. Ahí sí hay derecho de preferencia. Ahí los requisitos precisamente, el acuerdo de la asamblea, que no hay acciones pagadoras por supuesto, y el derecho de preferencia. En esos casos los aumentos reales se materializan normalmente en el 99% de los casos mediante la emisión de nuevas acciones. Rara vez se puede hacer un aumento real del capital social simplemente aumentando el valor nominal, porque para eso sería necesario que todos los socios estuviéramos dispuestos a suscribir las acciones o a pagar el aumento exactamente en la misma proporción que teníamos antes. Es decir, para poner un ejemplo muy sencillo, si somos 4 socios del 25% cada uno y decimos, oye, vamos a aumentar el capital social y vamos a meter otro $1,000,000 de pesos. Bueno, cada quien le mete 250,000 pesos a la sociedad, y si los 4 estamos de acuerdo en meterle los mismos 250,000 pesos que nos tocan, bueno, pues a lo mejor no es necesario emitir nuevas acciones, sino que las que ya teníamos simplemente aumenten su valor nominal, pero tiene que ser solamente en ese caso, pero con uno de nosotros que diga, no, pues yo no tengo lana ahorita, pues metan el $1,000,000, pero entre ustedes 3, pues ya con eso la única manera de materializar el aumento es emitiendo nuevas acciones. Entonces hasta ahí sí nos estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora, el derecho de suscripción preferente en algunos casos no opera. Ahorita ya vamos a hablar un poco de esto que hablamos ahorita de las excepciones al derecho de preferencia. Hay como 2 causas por las cuales no opera el derecho de preferencia, lo que llamaríamos excepciones legales y luego otras cosas que vamos a llamar excepciones funcionales, es decir, cuando no opera, aunque haya un aumento real, pues no puede operar el derecho de preferencia. Hay 2 razones, hay dos causales legales en el derecho mexicano. El derecho de preferencia no opera, de acuerdo con la ley del mercado de valores, cuando hay ofertas públicas. La ley del mercado de valores salió en el 59, si mal no recuerdo, la ley del mercado de valores, 59, 56 o 59, dice que cuando se haga una oferta pública de acciones, no operará el derecho de preferencia que se refiere el 132. Y esto es obvio porque pues haría nugatoria la operación de una oferta pública. Si se va a hacer una oferta pública precisamente para que el público tenga oportunidad de suscribir las acciones que se están emitiendo y los socios primero lo pueden suscribir, pues sería como el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Nunca llegaría a su destino, que es el público inversionista. La otra causal legal de supresión del derecho de preferencia es el caso de obligaciones convertibles en acciones. La ley de títulos y operaciones de crédito, en el 210 bis de la ley de títulos y operaciones de crédito, se dice que cuando haya obligaciones convertibles en acciones, en el momento de la conversión no hay derecho de preferencia tampoco. Y esto obviamente también es lógico. Yo digo que aunque no dijera la ley, sería obviamente excepcional, una excepción al derecho de preferencia, porque haría nugatorio el derecho del obligacionista a recibir acciones a cambio de su obligación. Entonces, otros países como han resuelto este tema es, el derecho de preferencia existe para suscribir las obligaciones, pero si ya las obligaciones las tiene un tercero, pues ese tercero tiene derecho a que su obligación se convierta en una acción y por lo tanto ahí no opera tampoco el derecho de preferencia. Pero la ley lo dice, son excepciones legales,
no hay duda de que ahí no opera el derecho de preferencia, está excepcionado por la misma ley. Y luego hay otro tipo de que la doctrina ha elaborado que dice, bueno, hay otras excepciones que se les llaman excepciones funcionales, es decir, cuando no puede operar el derecho de preferencia por la misma naturaleza del tipo de aumento. Por ejemplo, en los casos de fusiones, en la fusión por incorporación o por absorción, que es un tipo de fusión muy común, como ustedes saben, una sociedad fusiona a otra, la fusionante aumenta su capital social para entregar las acciones que se emitan con motivo de ese aumento de capital social a los socios de la sociedad fusionada. Obviamente ahí no puede operar el derecho de preferencia, porque las acciones que se están emitiendo están destinadas para entregarse a los socios de la fusionada. Entonces, no puede operar el derecho de preferencia, porque si no haría igualmente nugatorio a los socios de la sociedad fusionada su derecho a convertirse en socios de la sociedad fusionante. Entonces, pues ahí es muy claro que no puede operar. No hay un texto legal que diga que no opera el derecho de preferencia, pero es evidente que la naturaleza de la operación lo hace incompatible con el derecho de preferencia. O se hace el aumento con motivo de la fusión para que los socios de la fusionada sean accionistas de la fusionante, o no habría fusión, pues simplemente no se podría materializar. Otra razón por la que tampoco opera el derecho de preferencia, que la doctrina lo ha dicho porque tampoco hay una norma que lo excepcione, es en los casos de aportaciones en especie. Dice, cuando se hace un aumento de capital social y ese aumento se va a pagar mediante aportaciones distintas de numerario, ahí tampoco opera el derecho de preferencia, porque esa es la forma como la sociedad se va a hacer del bien que se está aportando. Yo creo, y esa es mi opinión, de que esto es cierto siempre y cuando se cumplan por lo menos estos dos requisitos. El primero, que el bien que se está aportando sea útil a la sociedad, no sea cualquier bien, que sea un bien que sea necesario para la sociedad. Y segundo, que no haya otro medio de adquirir ese bien, es decir, vamos a pensar que yo soy dueño de este terreno que es contiguo a la planta principal donde está la empresa y yo no lo quiero vender. Digo, no lo quiero vender. Hazme socio. Lo aporto a la sociedad. Entonces, aumenta el capital social, te aporto el terreno, vamos a evaluarlo, etcétera, para yo convertirme en socio. Oye, pues no opera el derecho de preferencia de las acciones que me van a entregar a mí, porque es la única forma que la sociedad tiene de hacerse de ese bien que es valioso para la sociedad, para la operación de la sociedad. Pero yo creo que se tienen que cumplir esos requisitos, porque si no, otra vez, pensemos en un socio minoritario que dice, no, espérame, yo sí quiero mantener, yo pago el valor de esas acciones y con ese dinero ve y compra el terreno, ¿verdad? Pero pues resulta que el dueño del terreno no lo quiere vender, quiere convertirse en socio, si no, no lo vende. Entonces, yo creo que el derecho de preferencia no opera si se cumplen estos dos requisitos, que el bien sea útil a la sociedad y que no haya otro medio de adquirir el bien. Otra razón por las que también algunos autores dicen que no opera el derecho de preferencia es en los casos de capitalización de pasivos. Entonces, supongamos un banco a quien se le debe dinero y llegan a una negociación y dicen, bueno, vamos a capitalizar los pasivos y vamos a emitir acciones para entregárselas al acreedor, al banco. Bueno, pues si hubiera derecho de preferencia, pues nunca podría llevarse a cabo esa operación. Yo creo que ahí también depende del esquema de la operación, porque también un socio puede decir, oye, no, pues yo pago para no diluirme y con ese dinero voy y págale al banco. Pero si por el esquema de la operación la única manera de lograr la reestructura de ese pasivo es haciendo a un lado a los socios y haciendo a ese tercero, a ese acreedor socio, pues no operaría tampoco el derecho de preferencia, ¿verdad? Entonces, esas son las tres razones de supresión del derecho de preferencia por razones funcionales, repito, aunque no haya una norma en el derecho mexicano que excluya el derecho de preferencia en estos casos. Otra excepción, que este es un tema también que ha sido muy controversial en la doctrina, la doctrina más representativa en México no se pone de acuerdo,
si opera, cómo opera, más bien más se opera, cómo opera el derecho de preferencia cuando hay diversas categorías de acciones. Es decir, pensemos que tenemos acciones ordinarias y acciones preferentes. Vamos a suponer que el 80% del capital son acciones ordinarias y el 20% son acciones de voto limitado, con dividendo preferente, en fin. Se aumenta el capital social mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias. Bueno, el derecho de preferencia lo tienen nada más los accionistas que tenían acciones ordinarias o todos. O al revés, se van a emitir nuevas acciones preferentes. Bueno, el derecho de preferencia lo tienen nada más los socios de las preferentes antiguas o todos. Entonces hay como dos soluciones, que el derecho de preferencia lo tienen todos, y hay otros autores que piensan que solamente lo tiene la categoría que corresponda a la emisión de acciones. Si se van a emitir nuevas acciones ordinarias, nada más los de las ordinarias. Si se van a emitir nuevas acciones de los preferentes, nada más de los socios preferentes tendrían derecho de preferencia. Ese es digamos, no hay una solución como uniforme. La doctrina más representativa, por lo menos entre Barrera, Frisch y Rodríguez, los tres están encontrados en este punto y no hay una coincidencia sobre este tema. Ahora, en cuanto a la supresión del derecho de preferencia, lo que veíamos ahorita del artículo 72, vamos a ver primero cómo nace el derecho de preferencia. Desde las primeras compañías francesas de Indias ya aparecía el derecho de preferencia como un mecanismo de especulación para que los socios tuvieran oportunidad de suscribir acciones baratas y luego poderlos vender caras. Esa era la razón del derecho de preferencia. Vamos a dar las oportunidades a nuestros socios que adquieran acciones que ya sabemos que en el mercado valen 10, que ahorita las pueden suscribir a 2 y que las puedan vender a 10 y se ganen 8 pesos. Esa era un mecanismo de especulación, así nació como un mecanismo de especulación. La primera reglamentación se conoce por ahí de Inglaterra en 1862, y luego Alemania es el país como que más ha elaborado sobre este tema, porque fue el primero, por lo menos en el derecho romano-germánico, que reconoció el derecho de preferencia como un derecho de los socios, como un derecho, digamos, que no podía suprimirse por parte de la Asamblea ni por parte de los estatutos, sino un derecho personal de los socios. Ahora bien, en el derecho mexicano, ahora sí este tema de la supresión del derecho de preferencia, en el derecho mexicano se puede suprimir el derecho de preferencia y cada norma, cada tipo social tiene distinta normatividad. El artículo para la SDRL, fíjense como el artículo 72 que ya leíamos ahorita, dice: los socios tendrán en proporción a sus partes sociales preferencia para suscribir las nuevamente emitidas, a no ser que este privilegio lo supriman el contrato social o el acuerdo de la asamblea que decida el aumento. Entonces ahí hay texto expreso que permite que ya sea los estatutos de la SDRL o la asamblea que acuerda el aumento de capital social supriman el derecho de preferencia. Esta norma está desde 1934. En la reforma del año, bueno, primero en la SAPI, en el 2005 en la SAPI se agregó este artículo, el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, que dice que en una SAPI se pueden señalar normas, estipulaciones. La fracción quinta dice: amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el 132. Entonces fíjense cómo por primera vez en el 2005 aparece esta posibilidad de negar el derecho de preferencia. Aquí no dice dónde. Si esa negativa puede ser en los estatutos o en el acuerdo de asamblea que acuerde el aumento de capital social. Nada más dice que los estatutos pueden señalar los requisitos, además dice podrán prever estipulaciones que amplíen, limiten o nieguen. Entonces los estatutos pueden señalar los mecanismos de ampliar, limitar o negar el derecho de suscripción
suscripción preferente. Esta misma norma, que está en el artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, la reforma de hace 2 años de la Ley de Sociedades Mercantiles, copió este artículo en el artículo 91, fracción séptima. El artículo 132, como ya leíamos ahorita, no menciona, como sí menciona el 72, la posibilidad de la supresión del derecho de preferencia. Pero el artículo 91 sí dice que la escritura constitutiva de una SA deberá contener, entre otros requisitos, y dice la fracción séptima, en su caso dice las estipulaciones que, y copia el artículo de la Ley del Mercado de Valores, amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de la ley, que está tan copiado que hasta se menciona a sí misma la ley. Nunca había visto una ley con tanta autoestima. Entonces, mi misma ley, ¿verdad? Que amplíen, limiten o nieguen. Entonces, a partir de este texto, ya no solamente en la SDRL, sino también en la SA, es posible negar el derecho de preferencia. En una SAP, ya leíamos ahorita, en una SAP, el artículo 53, ahorita dije 59, 53, fíjense cómo también menciona, dice, el derecho de suscripción preferente, a que se refiere el 132 de la Ley de Sociedades, no será aplicable tratándose de aumentos de capital mediante ofertas públicas. Entonces, ese es el régimen jurídico del derecho mexicano respecto de la supresión. Ahora el tema es, bueno, ¿se puede suprimir el derecho de preferencia, como dice la ley, simplemente porque los estatutos lo dicen? ¿Se puede suprimir el derecho de preferencia, como hizo el 72 para la SDRL, solamente porque el estatuto de antemano lo dice, o porque el acuerdo de asamblea que acuerda el aumento del capital social acuerda aumentar el capital social y suprimir el derecho de preferencia? ¿Es eso válido? Y esto es lo que Priscila, espero que nos esté escuchando Priscila por ahí, analizó en su tesis. Precisamente este fue el pedacito que analizó en su tesis, la supresión del derecho de preferencia, particularmente en el derecho comparado. ¿Dónde se puede suprimir el derecho de preferencia? Bueno, ya decíamos ahorita, se puede suprimir en los estatutos sociales, es decir, a priori, o se puede suprimir en la asamblea que acuerda el aumento. Suprimirlo en los estatutos sociales es negar este derecho abstracto. Suprimirlo en el acuerdo de asamblea es suprimir el derecho concreto, es decir, ese derecho que materializamos por virtud del aumento del capital social se niega. Se acuerda del aumento del capital social y los socios no tendrán derecho de preferencia. Eso es lo que en el derecho mexicano, si se fijan, no hay texto que nos ayude a identificar bajo qué principios o bajo qué reglas, más bajo qué principios, más bien bajo qué reglas es posible o no negar el derecho de preferencia, porque la ley, tanto en el 72 como en el 91 como en el 13, simplemente dice pues que los estatutos podrán prever que el derecho de preferencia se amplíe, limite o niegue, ¿verdad? Entonces, sin que la ley marque alguna pauta para decir, bueno, en qué casos, bajo qué circunstancias, etcétera, puede negarse el derecho de preferencia. Y ahí es en donde resulta útil el derecho comparado, porque fíjense, hay países que regulan la supresión, es decir, que sí establecen requisitos como Alemania, Francia, Bélgica, Portugal, España, Suiza, Argentina. En todos estos países también es posible negar el derecho de preferencia, porque el derecho de preferencia, si bien es un derecho individual de los socios, y es un derecho muy importante de los socios para poder mantener, como decíamos ahorita, ese status quo, tampoco puede ser un derecho que no tenga un límite. El límite debe ser el de la propia sociedad. Y por eso, aunque cada país tiene distintos elementos para negar el derecho de preferencia, prácticamente todos los países coinciden en 3 elementos para poder suprimir el derecho de preferencia. Primero, justificarlo. A ver, ¿por qué vamos a negar el derecho de preferencia? No nada más por capricho del 80% que dice se suprima el capital social, el derecho de preferencia. No, a ver, ese 80% que quiere suprimir el derecho de preferencia versus la opinión del socio minoritario, de los socios minoritarios, justifíquenlo.
¿Cuál es el interés superior de la sociedad que hace necesario suprimir el derecho de preferencia? Vamos a suponer, oye, tenemos oportunidad de un negocio, necesitamos financiamiento, tenemos oportunidad de traer a un socio nuevo que es un socio estratégico que nos va a traer tecnología, nos va a traer capital, nos va a traer, yo qué sé. Oye, vamos a aumentar el capital social para hacer que ese socio, ese tercero sea socio de la sociedad. Acordamos aumentar el capital social y se acuerda suprimir el derecho de preferencia. Oye, yo voto en contra porque tengo el 20%. Oye, pues sabes que está plenamente justificado para la sociedad la entrada de este socio y I'm sorry, socio minoritario que tienes el 20%, pero pues hay un interés superior de la sociedad que justifica la supresión. Para eso el derecho comparado dice, oye, pues la administración debe preparar un informe en donde justifique y recomiende a la asamblea suprimir el derecho de preferencia para la entrada de un nuevo socio o por la razón por la que se piense que sea bueno suprimir el derecho de preferencia. Una pregunta. Y en el caso, ¿me pasan el micrófono? Y en ese caso la justificación, que si una vez dado el aumento y admitido este nuevo socio, el valor de la acción del accionista minoritario sufriera una pérdida, ¿sería justificación suficiente? O digo, más bien, ¿eso sería justificación suficiente para negar el derecho? No, es que ese es el otro requisito. Muy buena tu pregunta. Déjame saltarme hasta acá. Sí. La justificación debe ir acompañada, fíjate, el precio, es decir, si vamos en el ejemplo con el que comenzamos, resultaba lógico aumentar el capital social en 300,000 pesos, no me acuerdo cuánto era, cuando la sociedad tiene un capital contable de 20 millones de pesos. El valor de suscripción de la acción, ¿a cuánto era? Ya no me acuerdo, era a 1,000 pesos, ¿no? A valor nominal. O sea, se justificaba a diluir al socio minoritario en el 85% por el aumento de 300,000 pesos. El que tenía el 20% llegó a tener el 2.63%. Si hubiera sido un tercero, en vez de ese socio que hizo esa maniobra para diluir a su socio, si hubiera sido un tercero, vamos a suponer que hubieran esos dos socios estado en Santa Paz y hubieran querido efectivamente aumentar el capital social por la entrada de un nuevo socio, hubieran permitido que el nuevo socio aportara 300,000 pesos para tener 3 millones de pesos y tener ese porcentaje del capital social, pues no. Entonces, por eso es importante la determinación del precio. La mayoría de los países exigen que el precio, cuando se suprime el derecho de preferencia, el precio sea determinado por peritos externos a la sociedad que justifiquen el precio y que de esa manera la dilución no sea arbitraria o caprichosa, sino que sea proporcional al patrimonio de la sociedad. En el ejemplo que veíamos ahorita, fíjate cómo se aumentó el capital social en 331,000 pesos, pero tenía la sociedad un capital contable de 20 millones de pesos. Entonces, 331 acciones sobre la base de las acciones que originalmente tenía la sociedad, que eran 50 acciones. Entonces, al final la dilución fue, aquí lo tenía, una dilución del 85.33%. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué debió haberse hecho aquí? El valor de suscripción de estas acciones no debió haber sido a 1,000 pesos. El valor contable de la acción, en este caso era de 400 pesos, de 400,000 pesos, y se suscribieron a 1,000 pesos. Debió haber sido por lo menos al capital contable para que mantuvieran la misma participación en el patrimonio de la sociedad. Es decir, si no, pues qué mal negocio fue este, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? O sea, imagínate que esas 331 acciones se le hubieran entregado a un tercero. 331 acciones sobre las 50 acciones que había antes, tendría algo así como
¿qué será? Pues el 15%, o sea, el 85% lo tendría el nuevo socio y los viejos socios que se quedaron con 50 acciones tendrían como el 15% del capital social, habiendo pagado solamente 331,000 pesos y ahora teniendo el 85% de 20 millones. Por eso es importante, como en el derecho comparado se dice, a ver, bueno, si se va a suprimir el derecho de preferencia, ¿a qué valor se le van a entregar? Es decir, ok, se suprime el derecho de preferencia, ¿hay una razón? Si hay una razón, bueno, ahora ¿a qué valor se le van a dar las acciones que ya no me dieron a mí, que era el socio, que sea un valor lógico, razonable, justificable, que no haga que me hiperdiluya? Por eso en esos casos se habla de hiperdiluciones. Esta es una hiperdilución, ¿verdad? Y la otra, el otro requisito que, digo, cada país cambia, ¿verdad? Yo traté de hacer como una síntesis de todos los países, cuáles son los elementos comunes que se repiten. El otro elemento común que se repite es la publicidad, que desde la convocatoria, cuando se convoca una asamblea, se diga que en la asamblea se va a proponer suprimir el derecho de preferencia. Y el otro elemento de publicidad que también es común en varios países, que se inscriba, que se registre el informe de la justificación y del precio, es decir, cómo se llegó al precio al que se determinó el valor de suscripción de esas acciones. Y entonces esos elementos pues permiten darle otras herramientas de protección a los socios minoritarios, porque al fin y al cabo el derecho de suscripción preferente no deja de ser un derecho o un mecanismo de protección de los socios minoritarios, porque los mayoritarios pues siempre tienen, como decimos, el sartén por el mango, ¿verdad? Pero los socios minoritarios son los que se pueden ver afectados si los mayoritarios acuerdan un aumento de capital social, como fue este caso. Claro, este caso estaba especialmente diseñado para diluir al socio minoritario, pero si en el derecho mexicano existiera una norma que dijera que el precio de suscripción no lo puede arbitrariamente decir la administración, sino que peritos externos, entonces ahí habría responsabilidad de un perito que hubiera dicho, oye, ¿cómo dejaste a este socio suscribir acciones a 1,000 pesos con un capital contable de 20,000 pesos? De 20 millones de pesos, perdón. Pues entonces tendría responsabilidad del perito, pero en el derecho mexicano, pues formalmente, por eso cuando empezamos con el ejemplo decíamos, formalmente nadie hizo nada incorrecto, ¿eh? Formalmente, by the book, se celebró la asamblea, se convocó. Hoy no viste la convocatoria, pues mira, aquí está en un diario de mayor circulación, pues sí se publicó ahí en quién sabe qué periódico, ¿verdad? Se publicó en el periódico oficial el aviso, como dice la ley. Formalmente no hubo una sola norma que se incumpliera, pero porque el derecho mexicano no tiene otros mecanismos de protección más que estos mínimos que la ley establece, y por eso yo creo que estos mecanismos que el derecho comparado ofrece, me parece que varios de ellos no son solamente reglas que aparecen en normas de otros países, sino que se van convirtiendo en principios que, más allá de que estén o no reconocidos en nuestras leyes, se tendrían que interpretar con base en principios. Y por eso ahorita que tú preguntabas sobre el 72, a pesar de que el 72 dice que se puede suprimir en el contrato social o en la asamblea, y a pesar de que el 91 y el 13 dice que se puede negar el derecho de preferencia, yo creo que un socio minoritario, por ejemplo, en el ejemplo que venimos poniendo, si yo soy socio del 20% y veo que por un acuerdo arbitrario o caprichoso de la asamblea me diluyen, yo puedo impugnar esa asamblea, ese acuerdo de asamblea, como nulo, como fue esta tesis que mencioné ahorita de jurisprudencia, y yo creo que válidamente un juez podría decir efectivamente es nulo, sobre la base de que, a pesar de que la ley dice que es válida la negación del derecho de preferencia, esa negación no puede ser caprichosa o arbitraria. Y ahí es en donde entran estos principios o bases de interpretación del derecho comparado para decir, bueno, más que una regla que se aplique en Suiza o en Argentina o en Francia, es un principio. O sea, a ver, ¿cuál es? Y por ejemplo, la ley española, que ahora lo dice así la ley española, pero comenzó siendo una sentencia del Tribunal Español, de los tribunales en España,
que dijeron antes que la ley, eso fue lo que dijo la jurisprudencia española, dijo, no se puede suprimir el derecho de preferencia más que cuando el interés superior de la sociedad así lo justifique. Luego eso ya se plasmó en una norma, pero fue una interpretación jurisdiccional. Y yo creo que válidamente un juez, igualmente en México, podría decir, no se puede negar el derecho de preferencia sobre la base de que no haya ninguna razón simplemente para diluirte. Pues no, eso no es ninguna razón. Ah, sí hay una razón porque es la entrada de un socio y mira cómo se justifica, mira, bueno, pues entonces sí es perfectamente válido. Oye, pues ni modo, tu 20%, pues sí te vas a diluir, ni modo. Pero hay un interés superior de la sociedad que justifica que tú te diluyas. Y todos nos vamos a diluir porque va a entrar pero mira qué casualidad que nomás yo me diluyo y todos los ni nadie más. Bueno, no se vale, ¿verdad? Y habría, o sea, sería válido renunciar anticipadamente. Esa es una muy buena pregunta, mi amor. La mayoría de la doctrina piensa que no, que los estatutos no pueden anticipadamente negar el derecho de preferencia, porque no se puede renunciar a un derecho que aún no se tiene. Ok, es la razón. Esa es mi pregunta. Sí. ¿Cuál sería la razón por la cual Porque no podría...? el derecho se materializa cuando se decreta el aumento. Claro. Pero no se puede renunciar anticipadamente a un derecho. A pesar de que, por ejemplo, el 72 lo dice. Entonces, en los estatutos tienes que especificar cuáles son las causas de negación o limitación de eso. Yo creo que sí. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, estatutos de SAPIS, en donde para este tema del derecho de preferencia se establecen los estatutos, por ejemplo, que la determinación del precio sea aprobado por el Consejo de Administración con el voto favorable de consejeros independientes. Digo, en SAPIS de veras, es decir, en SAPIS donde sí hay socios con distintos intereses, etcétera. Digo, cuando es una sociedad de mentiras, pues no. Pero cuando hay socios donde hay sí distintos intereses y demás, y que hay incluso hay consejeros independientes, y bueno, el valor de suscripción de las acciones que se emitan deberá ser aprobado por el Consejo con el voto favorable de los consejeros independientes. Y eso me parece, es decir, claro que esas normas me parece que son perfectamente válidas, y si los estatutos agregan mecanismos de protección a los intereses de los socios, de todos los socios en definitiva, no nada más de los minoritarios, todos se verían protegidos con normas así. Otros mecanismos de protección, fíjate que, otro tema del derecho de preferencia, dos temitas más. Uno es el tema de la transmisión, si se vale transmitir o no el derecho de preferencia. Se decreta el aumento y dice, oye, ¿sabes qué? No me interesa a mí suscribir las acciones que me toca. Te cedo mi derecho para que en las 10 acciones que me toca suscribir a mí, suscríbelas tú. ¿Puedo ceder el derecho de preferencia? La doctrina tiene dos teorías. Unos que dicen, no, solamente si le cedo a Miguel mi carácter de accionista, él puede suscribir las acciones que a mí me tocaban. Es decir, solamente puedo transmitir el derecho de preferencia transmitiendo antes que eso mi carácter de accionista. Y otros autores dicen, no, es un derecho perfectamente cedible. Puedo ceder mi derecho de preferencia para que tú suscribas las 10 acciones que me tocan, pero yo me quedo con las acciones que tenía antes, las cuales van a reflejar una participación menor, me voy a diluir. Entre los primeros está Barrera Graff, entre los segundos está Rodríguez. En el derecho mexicano, fíjense que hasta la reforma, hasta el 2005 para la SAPI y ahora la reforma del 2014 en la SA, parece que se resuelve el problema y reconoce la validez de la cesión del derecho de preferencia, cosa con la que yo siempre coincidí, que más bien con el maestro Rodríguez, que decía, pues yo no veía por qué, si es un derecho, pues por qué no puedo enajenar mi derecho, ¿verdad? En otros países hay lo que se llama mercado de cupones. Oye, el derecho de preferencia se va a ejercer contra la entrega del cupón número 4. Bueno, pues te cedo el cupón 4 para que tú vayas y ejercites el derecho de preferencia. ¿Cuál es el problema? No, Ahora, me llevo una lana. ya no me llevo una lana, o sea, porque a lo mejor para ti es valioso suscribir las acciones que a mí me tocan,
porque con eso a lo mejor tú vas a cruzar un umbral de participación en la sociedad que te da más derechos. A lo mejor tú tenías, no sé, el 9.85%, que si yo te permito suscribir las acciones que me tocan a mí, con eso tú llegas al 10.5% y a lo mejor con eso ya tienes derecho a nombrar un consejero. Entonces, para ti es muy valioso eso. Entonces, ¿quieres suscribir mis acciones? Te vendo mi derecho de preferencia, te lo cedo onerosamente. Y bueno, pues es un contrato de cesión de derechos y tú suscribe las acciones que me tocan. Además, me pagas a mí y le pagas a la sociedad para suscribir las acciones, porque para ti representa un valor el incrementar tu participación y a mí no me importa diluirme. En el derecho mexicano les decía que en la SAPI y en la SA, ahora hay una norma, en la SA en el 198 dice que entre los socios se pueden celebrar convenios sobre enajenaciones, dice, y demás actos jurídicos relativos al dominio, disposición o ejercicio del derecho de suscripción preferente a que se refiere el artículo 132 de esta ley. Aquí ya se le acabó la autoestima a la ley de sociedad, de esta ley. Entonces, enajenaciones y demás actos jurídicos. Entonces, aunque no es muy oportuna la disposición porque dice que se pueden celebrar convenios entre los socios relativos a la enajenación, lo que me parece que en el fondo está reconocido el principio de la posibilidad de la enajenación del derecho de preferencia, lo cual me parece que siempre había sido perfectamente válido, pero ahora creo que con más razón a partir de estos textos legales. Este punto es importante, dice, siempre y cuando, con independencia de que tales actos se lleven a cabo con otros accionistas o con personas distintas a estos. En esto creo que donde sí tiene razón la doctrina es decir, oye, si se va a ceder el derecho de preferencia y vamos a pensar, tratamos una sociedad privada, no una pública por supuesto, pero pensemos en una sociedad privada, si hay reglas, si hay restricciones a la libre circulación de las acciones, la cesión del derecho de preferencia estará sujeto a las mismas reglas. O sea, no te lo puedo, si había un derecho del tanto, por ejemplo, pues no te lo puedo ceder directamente a ti, sino que se lo tengo que correr a todos los socios para ver, conforme a las mismas reglas que hubiera para que yo enajenara mis acciones, las mismas reglas tengo que correr para ceder el derecho de preferencia. ¿Ese artículo 198 entró en alguna reforma? Sí, en el 2014. El 198 es el que tenía un solo párrafo que decía: es nulo todo pacto que restrinja la libertad de voto de los accionistas. Y ahora el 198 prácticamente copió el 16 de la Ley del Mercado de Valores, que dice que entre los socios se pueden celebrar convenios, pactos precisamente para disponer lo contrario a lo que decía antes. Ahora el 198 permite los sindicatos de accionistas, etcétera, etcétera. Y por último, ya para hablar simplemente de la mecánica del derecho de preferencia, en la SA, dice el 132 ahora, se debe de publicar en el sistema electrónico que Miguel conoce muy bien. En cambio, en la SAPI, la ley permite que los estatutos puedan prever medios de publicidad distintos, algo que me parece muchísimo más oportuno que la SA, porque este sistema electrónico pues tampoco garantiza nada, ¿verdad? O sea, así como en este caso, ejemplo que veíamos ahorita, que se publicó en el periódico oficial del Estado, que pues no vio el socio minoritario, pues so sorry, ¿verdad? Pues seguramente tampoco hubiera visto el famoso sistema electrónico, ¿verdad? En cambio en la SAPI se permite que en vez del sistema electrónico los estatutos prevean medios de publicidad distintos. Y en esto, por ejemplo, sería perfectamente válido en una SAPI que en vez de publicarse los estatutos dijeran que el aviso de derecho a preferencia se tenga que hacer mediante notificación personal a los socios, etcétera. Cosa que en una SA sí también podría ser válido, adicional a la publicación, no en vez de la publicación. En cambio, en una SAPI puede obviarse la publicación y quedarse solamente con una notificación o algún mecanismo que acuerden los socios que les dé mayor seguridad jurídica. El plazo para el ejercicio es de 15 días, la jurisprudencia ha dicho que son naturales, no
son hábiles, a partir de la publicación. Y fíjense, aquí es interesante, también me tocó ver un caso hace muchos años, y aquí es un tema muy interesante. Una sociedad, eso fue como en 97, 98, decretó un aumento en el capital social y les dio derecho a preferencia a los socios, pero nunca lo publicó en un periódico de mayor circulación, pero nunca lo publicó, en este caso era una sociedad de la Ciudad de México, nunca lo publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y entonces el tema era, se había comenzado a correr, y habían pasado ya muchos años después de ese aumento, el tema era si había o no empezado a correr el plazo de 15 días. Hay un autor por ahí, Frisch, dice que el plazo no comienza a correr sino hasta a partir de la publicación en el Diario Oficial. Entonces, aunque habían pasado muchos años, un socio había levantado la mano y dice, yo tengo derecho a preferencia. No, hombre, ya se te pasó hace mucho. A ver, enséñame la publicación, aquí está en el periódico tal, y en el Diario Oficial, no, nunca se publicó. Ah, caray, ¿comenzó a correr el plazo o no comenzó a correr el plazo? Ahora, esto mismo diríamos del sistema electrónico. Si fuera una SA, digamos, tradicional, o incluso una SAP, porque ahí no hay norma tampoco que haga inaplicable el 132, mientras no se publique en el periódico oficial o en el Diario Oficial, o ahora en el sistema electrónico, en el sistema electrónico de sociedades mercantiles, no comienza a correr el plazo de 15 días, de acuerdo por lo menos con este autor. No conozco ninguna resolución que diga que se haya pronunciado sobre este tema, pero mi recomendación sería nunca corran el riesgo, ¿verdad? Publiquen, porque a partir de la publicación en el sistema electrónico comenzaría a correr el plazo de 15 días, aun cuando los estatutos establecieran otros medios de publicidad. Y luego el otro tema para el ejercicio es esto que se conoce como la extensión del derecho. Ahorita veíamos como en el ejemplo que puse hace rato, se dejó pasar 15 días, el socio mayoritario suscribió las que le correspondían, terminó el plazo y entonces sobraron acciones. ¿Quién tiene derecho a suscribir esas acciones que sobraron? En este caso, el socio mayoritario dijo, bueno, pues yo la suscribo. Bueno, si hubiera venido un tercero, tendría derecho la administración para decir, bueno, ya como no vino ningún otro socio, permito que entre un nuevo socio o las distribuyo como yo quiera, o hacemos lo que llamamos una segunda vuelta para que los socios que sí suscribieron en primera vuelta suscriban en segunda vuelta y así hasta que se acaben, o cuál es la reglamentación de esto que sería como el derecho de acrecer, ¿verdad? Aquí también la doctrina está dividida de si es un derecho de acrecer de los mismos socios o ya la administración tiene plena libertad de entregarle esas acciones a quien quiera. Y esa es una disputa que tampoco está suficientemente clara, ¿verdad? Si un socio dijera, oye, sobraron, bueno, dámelas a mí, y que la administración diga, no, tú ya suscribiste en primera vuelta y tú tenías el 10%, sigues teniendo tu 10%, no te diluí, suscribiste las que te tocaron, estas sobraron, pues yo, consejo de administración, decido dárselas todas a Memo. ¿Por qué? Pues porque queremos, o a un tercero. Oye, pero vamos a repartirlos entre los que sí suscribimos. ¿Tienen o no tienen derecho de exigir esa posibilidad de suscripción de las acciones en segunda vuelta o no? La ley obviamente no dice nada. Hay muchos estatutos que sí dicen, yo sí he visto muchos estatutos que dicen que las acciones que no se suscriban serán ofrecidas a los accionistas que sí lo hicieron, y así hasta que se acaben en segunda, tercera o ulterior vuelta. Pero hay muchos estatutos que son silentes en ese tema, y entonces pues ahí entra ese debate entre si es válido o no es válido el ofrecer esas acciones a un tercero antes que a los socios con este llamado derecho de acrecer. Entonces, pues este es el artículo 132, que parece así como decía hace rato, parece ser un tema muy árido, que no tiene, pero parece como que tiene luego muchas aristas, ¿verdad? Y que tiene muchas aplicaciones, y a la hora de operarlo, pues tiene muchas implicaciones prácticas y particularmente peligrosas para los socios minoritarios de una sociedad. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta.
Ya nos echamos una hora de rollo. Yo sí, una pregunta. Por ejemplo, ¿cuál sería la razón de exigir necesariamente la publicación en el sistema electrónico? Si por ejemplo, en mis estatutos decimos, se notifica por correo o con acuse de recibo. Una SA normal. Una SA normal. Se notifica por correo con acuse de recibo y firma. Y ya. Entonces, ¿cuál sería la necesidad de exigir publicar en el sistema electrónico? Si la publicidad sería quizá si es un mucho más derecho que certera. está... Sí. Es decir, si el objetivo de la publicación es que el socio se entere, pues con este mecanismo es un mecanismo que le da mayor seguridad jurídica al socio de haberse enterado. ¿Y no sería renunciable esa Yo creo que sí. Lo que pasa, a mí me parece, con todo el respeto que merece el maestro Frisch, que me parece que es un extraordinario autor, además el único autor de los clásicos de sociedades que sigue escribiendo y temas muy actuales. En muchos temas me parece que es muy formalista. Recuerden otro tema en el que discrepo de su punto de vista, que dice, por ejemplo, las asambleas especiales, no nada que ver con eso, pero dice, las asambleas especiales no pueden ser asambleas totalitarias, porque el 195 de la ley de sociedades, que es el que habla de las asambleas especiales, remite a una serie de artículos, pero no remite al 188. Entonces eso caería en el absurdo de que aunque estén todos los socios de una sola categoría de acciones reunidos, no pueden celebrar una asamblea si no fue previamente convocada. Pues ¿cómo por qué? Pero formalmente dice, no, el 195 no remite al 188 y por lo tanto no puede una asamblea especial celebrarse en forma totalitaria. Tiene que cumplir con el requisito de previa convocatoria. Pues me parece un excesivo formalismo. Claro. Y mi siguiente pregunta sería, bueno, si no podemos poner en los estatutos que yo no tengo derecho de preferencia ni cuando yo no lo quiera tener por X o Y, me podría voltear y celebrar con alguien un contrato y decir, bueno, cuando tenga, te lo cedo, gratuitamente. Bueno, ahí volveríamos a caer en si puedes ceder un derecho futuro, un derecho que no tienes en este momento. Puede estar con una condición. O sea, sujeto a una condición. Pero no es ni siquiera una condición, porque más bien es un derecho que no existe. Es mi derecho, aunque sea el abstracto. Es un derecho futuro. O sea, una condición sería, ya tengo el derecho y te lo cedo si sucede esto, pero en este momento no tengo el derecho. Opción. Sería como una opción. Sí, podría ser más bien como una opción. Sí. De acuerdo. Pero no hagas preguntas tan difíciles. Profesor, más o menos en el mismo sentido que Memo, ¿usted considera que es necesario reformar los estatutos para cumplir con la ley? Es decir, en el aspecto de las publicaciones, porque normalmente siempre viene que en el periódico de mayor circulación o en el periódico oficial del Estado. ¿Usted considera que para cumplir con la ley lo tendríamos que reformar o qué hacemos en ese caso? Sí, yo creo que deberían de reformarse porque si no puede haber una contradicción entre la ley y los estatutos. Entonces podríamos llegar al absurdo de que algún socio reclamara es que no cumpliste con el estatuto aunque sí cumpliste con la ley. Ahora, lo que no recuerdo, no sé si ese es el decreto de reforma. No sé si alguien traiga la reforma del 2014, cuando se reformó este tema del sistema electrónico. No sé si lo traigas por ahí, porque creo que había un transitorio que resolvía ese tema del 2014, que iba a entrar en vigor 6 meses después. No, pero lo del sistema electrónico. Tiene un año a partir del día de siguiente publicación para establecer mediante publicación medio de difusión del sistema electrónico establecido en el artículo 50 bis. Las disposiciones previstas. No, pero entonces no. El transitorio nada más para que todos los artículos que se referían al periódico oficial, el diario oficial, etcétera, ahora se referían al sistema electrónico. Pero bueno, cuando me han preguntado, yo sí he recomendado reforma en el estatuto porque
aunque creo que si ya publicas en el sistema electrónico y si tu estatuto decía periódico oficial, como decía antes, creo yo que ya cumpliste, sí podría haber una discusión innecesaria de decir, oye, pues cumpliste acá, pero no cumpliste. Yo, socio, estaba esperando que publicaras acá, porque eso es la norma interna que nos pusimos entre nosotros. Una acción de nulidad, inclusive, ¿no? Sí, o sea, o a mí no me ha empezado a correr el plazo porque yo, como socio, estaba esperando que publicaras, porque este es el estatuto que nos pusimos entre nosotros. Entonces entras ahí en una discusión. Es decir, cuando menos una asamblea que es para reformar el estatuto va a tener que ser convocada. El periódico oficial, la publicación y el sistema, cuando menos una. Sí. Bueno, las convocatorias no son problema porque la mayoría de los estatutos no exigían periódico oficial, porque ahí el 186 ya no el 186 no exigía periódico oficial, decía periódico de mayor diario de mayor circulación. Donde sí se exigía necesariamente el periódico oficial es en este caso, en el 132, en el 9º para la reducción de capital, en las liquidaciones, para los corredores en el 135, en el 136, perdón, de amortización de acciones, sí. Ahí sí era necesario el periódico oficial, pero para convocatorias no. ¿Cómo ves, Alejandro? ¿Sirvió de algo? ¿Qué más? Yo no quiero acaparar espacio, pero si me dejan preguntar otra. Échele usted, échele. Entonces, en el caso que estamos hablando de la supresión, en el derecho comparado, que había una supresión del derecho de preferencia y que pues, tenía que justificarse y todo. Yo me imaginaría que como accionista minoritario, una vez que se suprime mi derecho, que por lo menos el valor contable, por ejemplo, de la acción tendría que permanecer igual a pesar de que represente menor. Exacto. Se podría, por ejemplo, en el caso que usted puso, de que hay un muy buen entrepreneur que va a venir y nos va a impulsar al éxito, pero cuando lo metamos, tu acción va a perder valor un poquito, pero en el futuro va a ganar mucho. Me podrían quitar como quiera ese derecho, que no se materialice el éxito. Me podrían quitar como quiera ese cachito de valor contable, por ejemplo, de mi acción, a pesar de ser sola simplemente una promesa futuro de lo que podría suceder. Yo creo que sí, es decir, en el ejemplo que tú estás poniendo, yo digo que sí, si fue un tercero en donde todos los socios nos diluimos, todos corrimos el mismo riesgo. ¿Dónde creo que podría estar un poco la frontera para decir no, si fuera el caso de que a mí me suprimiste el derecho de preferencia para dárselo a otro socio o quedárselo entre ustedes, entre 2 o 3 socios y haberse beneficiado? Pero si es un tercero y tú también como socio, como administrador incluso te perjudicaste con esa misma decisión, pues yo creo que yo voy cuesta arriba si quisiera cuestionar esa decisión. Sí, pero que yo me haya opuesto, yo accionista minoritario y dije, yo quiero ejercer mi derecho de preferencia. No, te lo suprimimos, porque viene este tercero. Por eso, ustedes socios mayoritarios me lo suprimen porque viene un tercero, o sea, ustedes también se van a perjudicar de la misma decisión, o sea, se van a diluir, también va a bajar el valor, o sea, todos vamos en el mismo barco. Okay. Malo, donde yo creo que sí yo tendría más razón de impugnar, es si me lo suprimes a mí, pero ustedes sí o sea, no, tú eres el único que no, o sea, nomás nosotros vamos a suscribir, o sea, por acuerdo mayoritario, te suprimimos a ti, accionista de la serie W, tu derecho de preferencia, y nomás vamos a tener derecho de preferencia esta serie de acciones. Ah, mira qué casualidad. Claro. Ahí es donde yo creo. Eso es lo que en el derecho extranjero es lo que llaman los preemptive rights, ¿no? Que tiene es el mismo objetivo, que los socios tengan la misma participación después del aumento. ¿Alguna otra cuestión? Esto va a venir en el examen. Por eso vino. Vamos a hacer unas 3 preguntas sobre derecho de preferencia. ¿Alguna otra cuestión? Pues muchas gracias. Ya este es el último diálogo de este semestre, ¿verdad? Nos vemos hasta el próximo semestre. Ya les avisaremos con tiempo, no tenemos todavía la programación
pensamos comenzar como la segunda o tercera semana de clases. Estamos comenzando clases, no me acuerdo cuándo, el 8 de agosto por ahí. A ver, ¿cuándo comenzamos clases, Trini? No quisieras ni acordarte, como dice la canción. El 8 de agosto, ¿verdad? Entonces por ahí del 22, 23 de agosto creo que será la primera sesión de diálogos, pero pues ahí en redes sociales y correos, como normalmente se han estado enterando, recibirán la notificación, y yo les agradecería mucho, y todos los que participamos aquí les agradecemos muchísimo, si todos los interesados en estos temas nos pueden mandar correos o a través de la página del Centro de Derecho de la Empresa o de la facultad, nos proponen temas que crean que puedan ser de interés, platicarlos, y que alguien quiera exponer. Este es un espacio abierto, libre, tan informal como lo han visto, es decir, no se trata de cosas así demasiado elaboradas, sino de simplemente los problemas que estamos viendo en la vida diaria, en nuestras prácticas profesionales, y que podamos compartir y dialogar, y simplemente pues que alguien más tenga otra opinión y confirmar que estemos haciendo bien o no las cosas. Entonces es un foro abierto, y de veras los invitamos con muchísimo gusto a que participen, no nada más viniendo, cosa que ya les agradecemos muchísimo, pero también por supuesto exponiendo y dando sus puntos de vista con una presentación muy sencilla, sin mayor trámite, una buena copa de vino, una buena botanita y una buena platicadita con amigos. Así es que esta siempre es su casa. Les deseamos que tengan muy feliz verano, muy felices vacaciones, y bueno, pues nos veremos, Dios mediante, por ahí de agosto para seguir con diálogos corporativos. Muchas gracias.